Cuba o la maldición de Cuba a la luz de Deuteronomio 28. La maldición de Cuba a la luz de Deuteronomio 28. Vamos a estar sobre el capítulo 28 de Deuteronomio. ¿Existen las maldiciones? ¿Existen las maldiciones? Yo nací en Cuba en el año 1971, un país socialista en vías de comunismo. ¿Qué es socialismo? Dicen los marxistas-leninistas que el socialismo es la adolescencia del comunismo, que el socialismo es la vía para llegar al comunismo, que como el capitalismo está muy viciado de problemas, no se puede llegar al comunismo de una vez, que por lo tanto el socialismo es la vía para llegar al comunismo. El comunismo es un sistema político surgido en el siglo XIX y se basa en la lucha de clases, y en la propiedad común de los medios de producción, o la propiedad social sobre los medios de producción. Esa es la teoría, pero la práctica, la realidad, es que quita la propiedad privada, le quita a todo el mundo lo que tiene, así lo haya trabajado por años. En otras palabras, el comunismo quita, él aboga por la abolición de la propiedad privada, nacionaliza las empresas, le quita todas las cosas a los dueños, todas las propiedades, fábricas, medios de producción, pasan a ser del Estado. En la práctica, realmente en la práctica, el máximo líder del Estado se convierte en un emperador, en un rey, en un dios, en un dueño vitalicio de un montón de esclavos y le da privilegios a su círculo de poder para que le ayuden a dominar a la mayoría, al resto. Bueno, ¿cuál es la relación del comunismo con el cristianismo? Dijo Carlos Marx, la religión es el opio del pueblo. Hablando que la religión supuestamente adormece las conciencias de las masas del proletariado. Es decir, el proletariado tiene que levantarse en armas, con el odio como un arma, así como dijo el Che, y tiene que derrocar por las armas y por la sangre a los dueños y quitarle los medios de producción. El Che Guevara dijo, el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Interpreto que está queriendo decir que como la religión dice no matar, obedecer a las autoridades, trae supuestamente cierto adormecimiento sobre las masas para que no se subleven y no quiten violentamente a la burguesía o no maten a aquellos que los oprimen. La religión es el opio del pueblo. Yo nací en Cuba y puedo testificar que en Cuba hasta hoy se cumplen todos los indicadores mencionados de las maldiciones que se encuentran en Deuteronomio 28. Y yo les voy a contar porque esto al final va a traer provecho espiritual para la congregación. Usted puede encontrar en la realidad cubana, pero de una manera muy vívida, de una manera muy cruda, las maldiciones o los indicadores que muestran que hay una maldición. Se puede decir que Cuba es un retrato vivo de Deuteronomio 28, versículo 15 en adelante. Pero antes no era así. Antes del 59, antes del triunfo de la revolución, Cuba no era como es ahora. Cuba era uno de los países latinoamericanos más prósperos. ¿Puede creerlo? ¿Por qué se convirtió Cuba en las maldiciones de hoy? Ahora vamos a decir cómo era Cuba y en qué se convirtió y por qué Cuba es lo que es hoy. Según la página ADN Cuba, antes de 1959, Cuba era uno de los países más desarrollados de América Latina y mostraba índices socioeconómicos superiores a los de muchas regiones del centro de Estados Unidos mismo y del sur de Europa. Aún el cubano de a pie se comparaba con las zonas más importantes de estos lugares. El cubano creído no se comparaba con los latinoamericanos, con los puertorriqueños, con los suramericanos. No, él se comparaba con las regiones de Estados Unidos y de Europa. Los cubanos estaban muy orgullosos de su próspera isla, de su próspera nación. Cuba fue el primer sistema de alumbrado público de toda Iberoamérica, incluyendo España, se instaló en Cuba en 1889. Cuba fue la primera nación de Iberoamérica y la tercera en el mundo, tras Inglaterra y los Estados Unidos, que tuvo ferrocarril en 1837. Cuba fue la primera nación de Iberoamérica que aplicó anestesia con éter en 1847. Cuba
tuvo la primera demostración mundial de una industria movida por electricidad y fue en La Habana en 1877. El primer tranvías que se conoció en América Latina circuló en La Habana en el 1900. También en el 1900, antes que ningún país de Latinoamérica, llegó a La Habana el primer automóvil. La primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo sin necesidad de operadora fue en La Habana en 1906. En 1907 se estrenó en La Habana el primer departamento de rayos X de Iberoamérica. En 1922, Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio, la PWX, y la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y en presentar un noticiero radial. En 1928 Cuba tenía ya 61 emisoras de radio, 43 de ellas en La Habana, ocupando el cuarto lugar del mundo, superada solamente por Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. En 1935 Cuba se convierte en la mayor exportadora para Iberoamérica de libretos y grabaciones radiales. En 1925, con menos de 200 centrales azucareros, la nación cubana elaboró más de 5 millones de toneladas de azúcar. En ese tiempo la mayoría de los ingenios y las fincas estaban en manos de extranjeros, pero ya a finales de la década de 1950, de los 161 centrales azucareros trabajando, 131 eran propiedad de cubanos con el 60% de la producción total. El central de Licia llegó a ser el mayor central de Cuba, con una capacidad de molida de 7.800.000 arrobas de cañas diarias. Y en 1952 se produjo 1.383.653 sacos de azúcar. En 1937, Cuba decreta por primera vez en Iberoamérica la ley de jornada laboral de 8 horas y el salario mínimo y la autonomía universitaria. En 1940, Cuba aprobó la más avanzada de todas las constituciones para el mundo secular de aquella época. Fue la primera en Iberoamérica en reconocer el derecho al voto de las mujeres, la igualdad de los derechos entre sexos y razas y derecho de la mujer al trabajo. Cuba fue el primer país del mundo que construyó un hotel con aire acondicionado. Eso fue en Cuba, aire acondicionado central. Se trató del Hotel Riviera en 1951. Y también el primer edificio del mundo construido con hormigón armado se hizo en La Habana, el Foxa, en 1953, el edificio Foxa. En 1954, Cuba poseía una vaca por cada habitante y ocupaba el tercer puesto en Iberoamérica tras Argentina, Uruguay, en el consumo de carne per cápita. El tercer puesto en Iberoamérica. En 1955, Cuba era el segundo país en Iberoamérica con menor mortalidad infantil, 33,4 por cada 1.000 nacidos. En 1956, la ONU reconoció a Cuba como el segundo país de Iberoamérica más bajo en índice de analfabetismo. Mire, solo el 23%. Por ejemplo, Haití tenía el 90%, España, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Guatemala y República Dominicana el 50% y Cuba solo tenía el 23%. En 1957 la ONU reconoció a Cuba también como el mejor país de Iberoamérica en número de médicos per cápita, 1 por cada 957 habitantes, con el mayor porcentaje de viviendas electrificadas, el 82,9%, de viviendas con baños propios, 79,9%, y el segundo país tras Uruguay en el consumo calórico per cápita. En el 1957 La Habana se convirtió en la segunda capital del mundo en tener cine 3D con multipantallas. A mí esto me dejó asombrado. Cine 3D en 1957, sí. Eso fue en el Cine Yara, porque el 3D viene desde el 1922. The Power of Love fue la primera película en 3D, es decir, El Poder del Amor. Se estrenó en el Hotel Embajador en Los Ángeles, esa película en el 1922, pero La Habana en el 1957 ya tenía la segunda sala de cine 3D. Imagínense, en el mundo. En el 1958, según el Anuario Estadístico de Cuba, habían en la isla 7.567 escuelas primarias públicas gratuitas y 869 privadas, o sea, 8.436 en total. Y de las escuelas públicas, 1.206 estaban en el campo. A mediados de los años 50 la educación contaba con más de 25.000 maestros y la educación privada con 3.500. Había 7 veces más maestros públicos que privados. En 1958 Cuba era el segundo país del mundo en difundir televisión a color. En 1958 Cuba era el país de Iberoamérica con más automóviles, 160.000, uno por cada 38 habitantes, y el sexto del mundo en promedio de automóviles por habitante.
Cuba era en el 1958 el país que más electrodomésticos tenía, un país con más kilómetros de líneas férreas por kilómetros cuadrados, es decir, ferrocarriles, y en número total de receptores de radio. A pesar de su pequeño tamaño y que solo tenía 6,5 millones de habitantes en 1958, Cuba ocupa la posición 29 entre las mayores economías del mundo. Y no vamos a hablar de la fama del ron y el tabaco porque a nosotros eso no nos gusta. Y muchos aportes de los ritmos musicales de Cuba en aquellos tiempos, el son, el deporte. Entonces, si Cuba hubiera seguido el rumbo democrático que torció Batista ya desde antes de Fidel, la gente cree que la maldición llegó con el comandante, que el comandante llegó y mandó a parar, pero desde antes ya venía la inclinación a la maldición desde Batista, desde Machado, que eran unos tiranos. Entonces, si Cuba hubiera seguido la línea democrática y si hubiera respetado la Constitución del 40, ¿qué hubiera pasado que fuera Cuba hoy? Dice la página ADN Cuba. ¿Imaginas el desarrollo que tendría Cuba hoy? Y digo yo, ¿te imaginas por qué lugar del espacio cósmico estaría el nivel de ego del cubano de hoy? ¿Sí? Imagínense. ¿Por dónde andaría el ego de nosotros los cubanos? Por el espacio interestelar. ¿Por qué se convirtió en la Cuba de las maldiciones de hoy? Deuteronomio 11:26. Dice la Biblia: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. La maldición tiene que ver también con la idolatría. Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir o para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Según estos versículos, si Cuba era muy próspera antes del 59 y ahora es uno de los países más maldecidos del mundo, ¿podrá pasarle a Colombia lo que le pasó a Cuba? ¿Podrá o está ya pasándole a Colombia, a Latinoamérica y a los países del mundo lo que le pasó a Cuba? Aquí en Deuteronomio 28, del 15 en adelante, los versículos de la Biblia muestran como si fuera un listado de indicadores que muestran que es posible que las maldiciones estén sobre una persona, sobre una familia, sobre una nación o un continente. Estos indicadores que están en estos versículos que vamos a estudiar y que se los vamos a aplicar a Cuba, es decir, Cuba a la luz de Deuteronomio 28:15, estos indicadores los podríamos resumir en las siguientes desgracias o infortunios. Es decir, alguien puede identificar que hay una maldición sobre su vida, sobre su familia, sobre su casa, sobre su pueblo, si uno de estos indicadores están sobre su vida. No es que le pase una vez, sino que sea constantemente. Vamos a resumir estos indicadores de desgracias o infortunios. Por ejemplo, humillación, pobreza, que la pobreza se puede definir en hambre, sed y desnudez. Esterilidad, enfermedades crónicas y hereditarias, desintegración familiar, humillación y o derrota o desfavor de Dios. Les voy a contar, según mi experiencia personal, cómo yo vi que están en Cuba los indicadores de maldición de Deuteronomio 28 de una manera literal. Usted puede identificar si esos indicadores están en Colombia o están abarcando a Colombia, o a los países de Latinoamérica, o al mundo completo, a su familia, a sus hijos, demás y demás. Pobreza. Primer indicador de que puede existir una maldición. Pobreza. Esta adversidad consiste en una continua insuficiencia económica. Deuteronomio 28:17, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. La traducción de Oro dice: maldito tu granero y maldito tus repuestos de frutos. Deuteronomio 28:18, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Deuteronomio 28:48, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, sed y desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hay otros versículos en Deuteronomio 28:15 en adelante que hablan del hambre como una maldición, como indicador de maldición. Y lo puede encontrar en los versículos 23, 29, 38, 39, 40 y 42 para los que quieren estudiar después. En casi todos los países, incluyendo en los países capitalistas, hay gente que padece de pobreza, desempleados, personas inundadas en deudas, bajo las botas criminales de los bancos
y un gobierno corrupto y mañoso vendido a los bancos y al diablo, y hay gente que emprenden una y otra vez y aún así fracasan. Pero según los indicadores de pobreza, hambre, sed y desnudez, en Cuba se ve esto de una manera muy cruda. Desde la caída del bloque comunista, la URSS, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Cuba fue afectada por una crisis económica tan grande que se le llamó periodo especial, el cual yo creo que no ha terminado todavía. Un jabón y un frasco de aceite podían costar el salario completo de un cubano. O se baña o come con aceite. El salario de todo un mes de un ingeniero o un doctor llegó a bajar en un momento hasta $2 por mes. En los años 89, 90, 91 y 92. Llegó a bajar hasta eso. Cuando yo salí del país entre los años 2000 y 2005, mi salario de ingeniero no pasaba de 11 o 13 dólares al mes, según el cambio de aquella época. Allá le dicen al salario, disculpe porque hay palabras que son propias de mi cultura, allá no son grosería. Aquí puede parecer una grosería, pero no lo hago con la intención, sino de que vea cómo lo ven los cubanos. No es un chiste, no lo hago por grosería, sino para que vea cómo ven de crudo o cómo veían de crudo esto los cubanos. Allá le decían al salario el periodo o la menstruación. Decían los cubanos porque venía una vez al mes y duraba solo como 3 días, 3 o 4 días. Hubo tanta escasez de comida que comenzaron a desaparecer los perros y los gatos en todo el barrio. Hubo un caso de un vendedor de pizza que engañó a la gente y en vez de poner queso en la pizza, puso preservativos derretidos. Dirá, ¿y por qué? Pues allá en Cuba pusieron en todas las droguerías para que las niñas y los niños tuvieran alcance preservativos para la venta. Allá no aparecían bombas o globos para los cumpleaños. La gente inflaba era preservativos y colgaba en la sala en los cumpleaños. En serio, no es una broma. Pues este hombre derritió preservativos y los puso y le echó salsa y parecía queso. No quiero decir esto, pero hubo muertos porque alguien vendió aceite de motor de aviación como si fuera aceite para cocinar. Por la falta de alimentos, muchas personas comenzaron a padecer enfermedades que vienen por la falta de alimentos, de vitaminas y aceites. La libreta de abastecimiento, o mejor conocida como libreta de abastecimiento, pero realmente es una libreta de racionamiento, para racionar la comida. Yo todavía tengo 2 libretas guardadas ahí, si pide un día yo se la puedo mostrar. Esa libreta se usa hasta hoy. Con esa libreta se le vendía a los cubanos. A ver cómo les explico esto. En Cuba el gobierno enseñó o acostumbró a la gente a que supuestamente le daba las cosas. Y la gente dice, no, nos dieron pollo este mes, nos dieron pescado, nos dieron... Y no les dieron, les vendieron con una libreta de racionamiento, pero ellos en la mentalidad dicen, nos dieron, pero ellos tienen que comprarlo. Solo que les permitieron comprar. Bueno, aunque los cubanos fueron acostumbrados a decir nos dieron, solo se les permitía comprar 4 libras de arroz por persona al mes, 2 de azúcar blanca, 4 de azúcar morena, 2 huevos al mes. Me disculpa, no estoy siendo grosero, no quiero ser grosero, quiero decir cómo los cubanos veían esto. Algunos decían, por broma, que Fidel era el único que creía que un hombre podía vivir con 2 toda la vida. Vendían ocasionalmente 3 extras. Si había abundancia, podían vender 3 más. Cuando yo estaba allá, 1/4 de litro de aceite por persona al mes. En mi casa éramos 4, tocábamos 1 litro, 900 mililitros al mes. Hermanos, 2 libras de frijoles y así por mes. Todavía está en vigencia, pero creo que cada día tienen menos derecho a productos. Hay menos productos que venderle a la gente. Cada ciudadano tiene un pequeño almacén feo en la cuadra. Hay un almacencito pequeño, bien feo, desabastecido, sin nada en las vitrinas, y ese es el que te toca por la libreta. Allá tienen anotado tu nombre y en tu libreta está el número de ese almacén. No puedes ir a otro. Y una vez que compraste algo que te tenían asignado o que podías comprar, no puedes ir hasta el mes que viene, hasta el próximo mes. Cuando yo era niño, había libreta también para ropa. Creo que tenías derecho a comprar un pantalón y una camisa al año. Y las mujeres compraban las toallas higiénicas también por esa libreta. Una gaseosa era un lujo. Es un lujo. Bueno, gracias a Dios por eso. Como no había muchos negocios particulares, hasta que el gobierno permitió un grupito más de patentes o permitió un grupo más de permisos para la venta particular, pero controlado de cerca por los inspectores del gobierno, los precios a los que vendían y dónde compraban los productos. La mayoría de la gente trabajaba y trabaja para el único dueño que hay en Cuba, el Estado, el gobierno. Y todo el mundo roba en su trabajo para subsistir. Todo el mundo. Y no le llamaban robar, le llamaban resolver. Y a eso es a lo que llaman allá mercado negro. Llaman mercado negro a la venta de los productos que le habían robado al Estado. Acá creo que el mercado negro es lo que va del impuesto y lo que está prohibido. Allá no. Allá lo que le roban al Estado. Todo el mundo robaba y vendía lo que podía.
frente a mi casa, lo digo porque ya no está en Cuba, había un médico, ginecólogo, que se robaba el algodón, él y la esposa, que era la enfermera, y lo vendían en el barrio, y las mujeres compraban para prepararse ellas mismas toallas higiénicas. Los que tenían dinero, los que tenían familiares que viajaban al exterior y tenían dinero o robaban bastante en el lugar donde estaban. Bueno, había almacenes y hoteles y playas que solo podían entrar los extranjeros. Aunque tú fueras cubano, aunque tuvieras dólares, no podías entrar a esos almacenes y hoteles. No sé si todavía quedan lugares así, estoy seguro que sí, donde no puedan acceder los cubanos. Cuando ponga esto en YouTube, si alguien ve esto, puede comentar y decir si sabe que en Cuba, pues si todavía hay lugares donde no pueden entrar los cubanos, yo creo que sí. Un amigo mío me dijo, en Cuba la gente hace como que trabaja y el gobierno hace como que les paga. Pesado. La sed, que es un indicador de pobreza. La falta de agua potable es por días y semanas, y en algunas regiones o la mayoría de las regiones el gobierno tenía y tiene programado para la gente los días y las horas en que van a poner agua. Cuando vivíamos en un apartamento en La Habana, sabíamos que tal día, el martes, de 6 a 8, nos tocaba a nosotros, le tocaba a los edificios nuestros que le pusieran agua y a correr a llenar los tanques de agua. Todos tienen tanques preparados para almacenar agua. El agua es de muy mala calidad, da de todo tipo de parásitos. Si eres extranjero y llegas a viajar a Cuba, a un paseo precioso, paseo hermoso como Cartagena, así, y no compras agua en las tiendas por dólares, seguro vas a regresar enfermo del estómago a tu país. Desnudez, indicador de pobreza. La falta de ropa es evidente. La mayoría de la gente que tiene ropa es que se la ha regalado a algún familiar en el extranjero. A Cuba le hacían grandes donaciones de contenedores de ropa y el gobierno las vendía como ropa de segunda. Me acuerdo que cuando yo viajaba, regresaba de Cuba solo con la ropa que traía puesta. Regalaba toda mi ropa allá. Y los pastores y hermanos que viajaban a Cuba regresaban con la ropa puesta, con la ropa que traían puesta, porque todo lo otro lo regalaban allá. La situación de pobreza se recrudece por la incapacidad productiva del sistema económico comunista. Un profesor de la universidad nos decía, el comunismo tiene la cabeza grande, pero tiene las manos y los pies pequeños, porque tiene muchas ideas, pero no tiene cómo ejecutarlas. Es un sueño, una utopía. El gobierno cubano culpa de la pobreza, culpa del hambre al bloqueo de los Estados Unidos, pero la antigua Unión Soviética, ahora Rusia, es un inmenso país que nos da un ejemplo. Es un inmenso país. La Unión Soviética era un inmenso país que tenía todos los recursos naturales dentro de su territorio nacional. Y el comunismo la empobreció en 70, 80 años. Mire qué increíbles similitudes en las comparaciones de este versículo que le voy a leer de Deuteronomio 28 al hablar del bloqueo económico del que tanto se queja Cuba. Cuba dice que la pobreza no es culpa de la incapacidad del gobierno comunista en producir, sino que es culpa del bloqueo norteamericano. Mire este versículo que le voy a leer de Deuteronomio 28 para que vea la gran similitud con Cuba. Dice, Deuteronomio 28, 48, servirás por tanto a tus enemigos que Jehová enviare contra ti con hambre, sed y desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. 49, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que vuele como águila, cuya lengua no entiendas. Y dice en el 28:52, pondrá un sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos fortificados en los que tú confías, y toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades, y toda la tierra que Jehová te hubiere dado. Y empieza a hablar de una manera muy gráfica que el hambre va a llevar a que la gente se quiera comer literalmente a sus propios hijos, quiera cocinar a sus propios hijos. Mire qué similitud. Van a poner un cerco sobre ti, alrededor de tus ciudades, hasta que padezcas un hambre tan grande que hasta van a querer cocinar a sus propios hijos. ¿Quiénes? Una nación que vuele como águila. ¿Usted sabe cuál es el símbolo de los Estados Unidos? El águila, ¿cierto? El águila. Y tiene también, que vuele como águila, Estados Unidos tiene la mejor aviación del mundo. Una nación cuya lengua no entiendas. Do you understand what I am talking about? Y comerás el fruto de tus bestias, el fruto de tu tierra, hasta que perezca. No te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños y las ovejas, hasta destruirte. Y eso está pasando. Los países del primer mundo, sobre todo los de habla inglesa, los países del primer mundo, acaban con las riquezas de nuestros países pobres. Nos llevan toda la comida, el cacao, la caña, el café, las esmeraldas, el oro. Lo elaboran y nos los venden 10 veces más caro. ¿Cómo está Cuba actualmente? ¿Cómo está Cuba actualmente económicamente? No vamos a hablar solo de cuando yo estaba.
Hoy el PIB per cápita, ¿qué es eso? El Producto Interno Bruto per cápita, es un indicador de nivel de vida en el mundo. Y en el caso de Cuba, en el 2020 fue de 8,200 euros. 8,298 euros, con el que se sitúa en el puesto 75 en el ranking. Y sus habitantes tienen un nivel bajo de vida en relación al resto de los 196 países del ranking del PIB per cápita. Es decir, Cuba, según el PIB, tiene un nivel de vida muy bajo, muy bajito. Cuba ha tenido una leve recuperación económica después de la pandemia, pero se mantiene aún por debajo de los niveles del 2018, que ya eran malos, informó el gobierno cubano. El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de desacuerdo y crítica pública contra el gobierno. A su vez, los cubanos siguen padeciendo de una crisis económica severa que impacta en sus derechos sociales y económicos. ¿Por qué hay tanta pobreza en Cuba? En Cuba el 70% o más de los ocupados, de los trabajadores, trabajan para el Estado, valga la redundancia, que reciben un salario que no es ni salario, es una miseria. Por eso los salarios bajos representan en la actualidad la causa principal de la existencia de personas en riesgo de pobreza. Como es comunismo, es prohibido trabajar por tu cuenta, hay que trabajar para el gobierno, la mayoría, excepto las patentes que también controla el gobierno. Entonces la gente recibe el salario que quiera que le da el gobierno. Yo trabajaba en una fábrica de acero inoxidable para el gobierno, en Las Tunas, y el gobierno vendía el acero a precios enormes en el mercado internacional y a nosotros nos pagaba como $13 al mes. El gobierno cobra lo que quiere de lo que vende al extranjero y le paga lo que quiere a sus obreros porque están obligados a trabajar con él. Es decir, el gobierno se queda con todo y le paga a sus esclavos lo poquito que quiera. Esterilidad, segundo indicador de maldición, no solo pobreza, sino también esterilidad, según leímos. Los individuos que son afligidos por esta desgracia siempre presentan problemas en los órganos reproductores, padecen de esterilidad, tienen historias de abortos o pérdidas de embarazo. En el caso de las mujeres implicadas, dicen, nunca salgo en estado, o si resulto embarazada lo pierdo, o los hombres son estériles. Deuteronomio 28:18 muestra este indicador en las maldiciones. Dice, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. También el versículo 23 y 24 hablan de esterilidad. Pero peor que la esterilidad natural es la esterilidad forzada. ¿Qué quiero decir con esto? Cuba fue el primer país en Latinoamérica. ¿Tuviste todos los avances que dije ahorita? Cuba fue el primer país de Latinoamérica o de América Latina y del Caribe en despenalizar el aborto. En Cuba se despenalizó el aborto en 1936, antes de Fidel, mucho antes. Yo estoy acá porque mi mamá un día dijo, pues sí, a ver qué sale. Como yo era pequeño, y la gente cree que los niños de esa edad no entienden, las mujeres amigas de mi mamá y mi mamá conversaban y yo entendía todo, clarito hasta hoy. Hablaban de todos los vecinos, de los problemas sexuales de los vecinos, de quién engañar, y yo lo entendía todo. Y ellas contaban unas a otras cuántos hijos habían sacado y cómo lo habían hecho. Yo lo recuerdo. Yo jugando con un carrito en el suelo y ellos creían que no entendía. Oiga esto, se despenalizó el aborto en Cuba en 1936 en las clínicas privadas. Comenzó en aquel tiempo con las siguientes indicaciones. Salvar la vida de la madre, evitar el daño de la salud de la madre, por violación, posibilidad de transmitir al feto una enfermedad grave. Eso no es lo que están discutiendo hace poco acá. Desde el 1936 en Cuba está. Es decir, también somos los primeros en maldad. Luego de la revolución en 1959, en el 1961, el país sacó el aborto de la clandestinidad. Es decir, no solo permitió que estuviera legal, sino que se pudiera usar las instalaciones del Estado como marco para hacerlo de manera gratuita. Y ya no por esas causas que leímos ahorita, sino por cualquier causa. Solo que la mamá no quisiera tenerlo. En el 1965 se creó la base legal para que el aborto pudiera realizarse en el marco legal del sistema de salud y de forma gratuita hasta las 12 semanas de embarazo, que son 3 meses. Después de ese tiempo tenía que ser por criterio médico. En la iglesia que yo estaba en Cuba, el copastor, amigo mío, era neurocirujano y un día me contó que al él terminar su labor en la sala que le correspondía de neurocirugía, él a veces tenía que, por cuestiones de trabajo, pasar por diferentes lugares del hospital y a veces le tocaba pasar por la parte del hospital donde está la clínica del aborto. Y dice que siempre allí en las tardes había una bandeja grande, una paila, una bandeja grande como una paila, un recipiente grande de acero inoxidable lleno del fruto del trabajo de ese día, lleno de sangrasa, de coágulos y pedacitos de brazos, de cuerpos, de cabecitas de niñas. Entre 1965 y 2019 se han realizado 5.473.000 abortos en Cuba y sabemos que no son cifras confiables
porque las estadísticas las proporciona siempre el mismo gobierno. Es probable que la cifra sea mayor. Estamos hablando de 5,5 millones de niños, de seres humanos que no tuvieron que alimentar, ni vestir, ni calzar, ni educar, ni cuidar, ni alojar, ni curar. Y además, toneladas de tejidos placentarios gratis para la aplicación e investigación científica a partir de células madres y también con fines industriales para vender las medicinas que venden en Cuba por el mundo, bien caras para enriquecer el gobierno. A partir de 1986 se reportaron casi la misma cantidad de abortos que de nacimientos. Pero 10 años más tarde, en 1996, en pleno periodo especial, se registraron 69.700 más abortos que nacimientos. Esto quiere decir que la población de Cuba hoy por hoy debería haber alcanzado 16.803.000 habitantes. Le faltan 5,5 millones de cubanos a los 11.330.000 que indica la cifra de hoy. Hoy en el resto de países de Latinoamérica se defiende y se promueve el aborto con las nuevas mentes las mentes progre. ¿Sabe lo que significa las mentes progre? Las mentes progresistas de hoy que manejan una doble moral. Pueden salirte al paso y lincharte por golpear a tu mascota, por corregir a tu mascota o por maltrato animal, lo cual no apruebo, pero a la vez apoyan el aborto para quitar la vida a un ser humano. Otro indicador de maldición: enfermedades crónicas y hereditarias persistentes. Las personas afectadas por este género de infortunio padecen de enfermedades largas, tediosas y probablemente transmitidas de generación en generación. Ellos pueden decir: si hay un virus perdido, yo me contagio, pueden decir ellos. Siempre estoy estropeado, cansado, con mal ánimo. O concluyen: esta enfermedad la tuvo mi abuelo, mi padre, ahora seguro me toca a mí y después a mi descendencia. Deuteronomio 28:21. Y Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras en posesión de ella. Jehová te herirá con tisis de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo. Te perseguirá hasta que perezcas. 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarnas, con comezón que no pueda ser curado o curada. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que pueda ser curado. También hablan de enfermedades crónicas hereditarias y mentales, el 21, el 22, el 23, el 24, el 27, el 35, el 59, el 60 y el 61. Enfermedades que debían ser curables, enfermedades sencillas, es lo que acabo de mencionar, o solo para personas descuidadas de mala vida, pero fueron y son difíciles de curar en Cuba. ¿Por qué? Por la escasez de útiles de aseo, por la mala calidad del agua, por la falta de medicamentos, una falta enorme de recursos en los hospitales. Usted ve esos hospitales y parecen una cueva. Tenemos más condiciones nosotros que algunos hospitales en Cuba, sumado a la mala atención de las enfermeras y médicos. ¿Por qué? Porque ellos devengan un salario muy bajo. ¿Quién quiere trabajar un trabajo tan sacrificado como la medicina ganando tan poco? Dentro de las enfermedades crónicas y hereditarias, también quiero hablar de las enfermedades o desequilibrios mentales y emocionales como una marca, como una señal de maldición. Dice en el 28:28, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Ante tanta problemática social en Cuba, ante tanta falta de libertad de todo tipo, hay gente que en Cuba llega a decir: me voy a volver loco, no aguanto más. La gente está al borde de una pelea todo el tiempo. Un amigo me dijo, por allá por los años 98 al 2000, me dijo: para vivir en Cuba hay que estar loco o borracho. Quinto indicador de una maldición: desintegración familiar. Las incesantes riñas, peleas en los hogares, la desunión de la familia son síntomas que sugieren la presencia de una maldición en una persona, en un hogar, en un pueblo, en un continente. En muchos lugares la gente vive como perro y gato. Con la cantidad de ideologías progres que hay hoy, el feminismo, el feminazis, el deterioro social, el machismo, el macho, blanco, misógeno, patriarcal, y tienen una cantidad de objetivos. Hay muy poca estabilidad en los matrimonios, hogares y parejas, y con esas ideologías de igualdad van rumbo a estar peor. Y esas ideologías de igualdad están en Cuba desde el mismo triunfo de la revolución y, como vimos, desde antes de la revolución. Deuteronomio 28:30 dice, para hablar de este indicador de maldición: te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Le está diciendo a los hombres que vamos a rompernos el lomo trabajando, y otro se va a acostar con tu mujer y otro se va a comer el fruto del trabajo, del sustento que tú produjiste. Dice, hoy casi el 100% de los no creyentes y hasta la mayoría de los creyentes tienen mujeres que antes de casarse con él
o después de casarse con él han dormido o han tenido relación con 1, 2, 3, 10 y hasta más personas. En internet voy a hacer una prédica sobre eso o un video sobre eso, sobre el vocabulario que ahora está circulando por internet. Están los chats, que son los que tienen éxito sexual, son los tipos que todas las mujeres se enamoran de ellos porque son simpáticos, pero son malosos. Son tipos que usan a las mujeres para abandonarlas. Está el simp, que es el hombre que es bobo y llora y corre y le ruega a la mujer y que la mujer siempre lo deja por el chat, por el más malo. Están las mujeres el carrusel, la mujer progre, moderna, feminista, que quiere que el hombre le pague todo, pero que no controle su vida y se monta en el carrusel y cuando choca con el muro le dicen ellos que es llegar a los 30, 40 años, entonces quieren un hombre perfecto, un príncipe azul. Bueno, después un día vamos a hablar sobre eso, pero oiga esto, en internet se han hecho famosos los videos de conteos de cuerpos, se lo digo en español, en el internet lo dicen en inglés, conteos de cuerpos. Bajo argumentación feminista, dicen que una mujer no pierde ningún valor dependiendo de la cantidad de personas con las que se ha acostado. Dicen las feministas, puedes estar con 80 hombres, con 100 hombres, hasta con 500 hombres y no pierdes tu valor de mujer. Listo. Algunas mujeres han confesado en esos videos que están en internet ahora y en esos TikTok, y lo confiesan sin pudor, que su conteo de cuerpo, es decir, hombres que han estado antes de casarse, han sido de 50, de 80 y hasta de 500 hombres. La mujer moderna se lanzó a ser igual que los hombres, pero no solo en lo bueno, trabajar, ser profesional, estudiar, no, también en lo malo, tomar trago y tener muchas parejas. En Cuba enseñan desde el mismo triunfo de la revolución, a través de la psicología y de los medios de comunicación y de las novelas, que la mejor manera de encontrar pareja para el matrimonio es juntarse, acostarse, tener relación con la mayor cantidad posible de personas, a la mujer de hombres, si la mayor cantidad de hombres, para saber si se sienten bien con la persona que se van a casar o con la persona que se van a quedar. Si se sienten bien en la cama, entonces les indican probar y probar y probar para encontrar al que se sienten bien. Yo cuando era niño vi una novela que la mujer del personaje principal y personaje positivo le decía a una amiga: la mujer que ha tenido relaciones sexuales con un solo hombre es como la mujer que ha leído un solo libro. Y así incitan a la promiscuidad. Recuerdo que una vez trajo a Fernandito de la escuela, tenía Fernandito como 5 o 6 años, apenas sabía hablar. Dice: mamá, yo quiero que me consigas un padrastro. Dice: ¿pero qué? Sí, yo quiero que me consigas un padrastro. ¿Pero y por qué? En el aula todos los niños tienen papá y padrastro y yo soy el único que solo tiene papá. En un estudio serio leí que las mujeres, mientras más parejas sexuales tuvieran antes del matrimonio, son más propensas al estrés, a no ser felices en el matrimonio y al divorcio. Como compartimos aquí un día con las mujeres empoderadas, ya no se aguantan a nadie. Y el estudio venía con gráficas y todo. Hay otros contraestudios que lo desmienten, pero ¿cómo es hoy? ¿Qué ha pasado desde el punto de vista de estadísticas? Cuba ocupó el tercer lugar en el listado de países del mundo con mayores tasas de divorcio, solo superado por Kazajstán y Rusia, otros 2 países comunistas, según demuestra la investigación publicada por los sociólogos de la Universidad de California en la revista académica social Forces. En el sur de Europa, en Asia Oriental, en el Pacífico y en América Latina y el Caribe, los índices de divorcio son bajos o eran bajos. Pero Cuba, como siempre, sobresale en lo malo. Es diferente, no se parece a los demás países del tercer mundo que están a su alrededor. Tiene índices de divorcio superiores a los del resto del mundo, comparado con Estados Unidos, Rusia, Kazajstán. Siempre Cuba es atípico, pero en lo malo. Dentro de la muestra que esté, Cuba se resalta, pero por lo malo. El estudio reveló relación entre el índice de separaciones y diversos factores de la sociedad de los países, como está el nivel de desarrollo económico, el nivel de educación. Mientras más educada la mujer, más se divorcia. El promedio de mujeres en la fuerza laboral, mientras más trabaja la mujer, más propensa a divorciarse. Mientras más luchona, luchadora, progre. Y además, todas esas ideologías que andan. Lo único que ayuda a la mujer de hoy son las influencias religiosas. Al parecer, dice el estudio, una mayor proporción de personas se divorcian en países ricos. Cuba vuelve a ser diferente. Es pobre, pero tiene divorcio como los países ricos. Porque en esos países ricos es donde existe un mayor porcentaje de mujeres trabajando y más personas matriculadas en instituciones de educación superior, más mujeres y hombres estudian educación superior. Ahí le meten la idea de la libertad de sexo y demás ideologías. Mientras que las naciones donde hay un apego a las costumbres religiosas, ya sean cristianas, musulmanes o judíos, los índices de divorcios son mucho más bajos. Sexto indicador, humillación.
La humillación suele ocurrirle a todos los que soportan bochornos, burlas, desprecios provocados por la mala situación económica, moral o intelectual que atraviesan. La gente que tiene un poquito más de recursos, una camioneta, un carro, una casa, a veces mira con desprecio al que está en una situación económica difícil. Mire, tener que emigrar a otro país que está en mejores condiciones económicas es difícil. Es difícil. Todos los países pobres o los países pobres que yo conozco del tercer mundo aceptan y tratan bien a los extranjeros de los países del primer mundo. Tratan bien a un francés, a un norteamericano como algo grande, pero ellos desprecian a las personas de nuestros países. Hace poco una hermana que viajaba a Italia y España nos llamó desde allá contándonos cómo las despreciaban y cómo los ofendían. He visto muchos chistes sobre cubanos, sobre venezolanos, cubanos en balsas y otros chistes parecidos. La xenofobia existe, que es rechazo a los extranjeros. Y como dije, casi siempre desde los países desarrollados a los más pobres. El ser humano, para que se mantenga humilde y solidario, tiene que tener la cara metida en el lodo. A veces Dios tiene que tenernos la cara metida en el lodo para que seamos humildes, si no se nos sube el ego. Si los países del primer mundo, Dios les dio la oportunidad de prosperarlos con un objetivo, entonces tienen el ego muy elevado. Por eso están perdiendo a Dios y a la salvación. Deuteronomio 28:31, hablando de humillación. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. ¿No leímos ahorita que en 1954 Cuba poseía una vaca por cada habitante y ocupaba el tercer puesto en Iberoamérica en el consumo de carne per cápita? Esto se cumple literalmente. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Aunque en los restaurantes para extranjeros sirven la carne de res a la vista de todo el mundo, los cubanos pueden ver desde los cristales, desde afuera, allá en los comedores los extranjeros comiendo carne de res. En Cuba hoy todavía es prohibido el sacrificio de ganado mayor para los particulares, así seas el dueño. Si tienes una vaca, no la puedes matar. Si tienes una vaca, te la censan, hacen un censo y registran tu vaca. Y si la matas, te ponen una multa o puedes ir preso. Solo es permitido al Estado. Dicen ellos que para las barrigonas de los jefes. Oiga esto, según ellos, el Estado, el gobierno, son los que reparten la carne parejo. Y en Cuba solo pueden comprar carne con esa libreta de abastecimiento o racionamiento los niños de 0 a 6 años. Desde niño, hasta que yo vine para acá, hasta que yo salí de Cuba, solo se podía comprar carne de res para los niños de 0 a 6 años. Luego, a partir del llamado del periodo especial, el gobierno vendía el famoso picadillo de soya. ¿Qué era el picadillo de soya? Un compuesto de piltrafas, residuos, despojos de la peor calidad de carne con soya y sangre de res. Al que agarraban comprando carne podría estar en la cárcel hasta 1 año. Al que agarraban vendiendo carne hasta 5 años. Y al que agarraban matando la vaca podía estar preso hasta 20 años, aunque fuera el propietario de la vaca. Igualmente la leche, 1 litro para niños hasta los 7 años. Cuando cumplían 7 años le quitaban la leche. Hoy entregan esa cantidad con la que se podría hacer 1 litro, pero en leche en polvo. Creo que hasta hoy es así. Derrota o de favor de Dios. 28:25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, por 7 huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Esto de derrota me habla de perder cada batalla en la vida que se emprende. Le decimos mala suerte, ser perdedor, estar derrotado. El 28:29, y no serás prosperado en tus caminos, sino serás oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve. Allá dicen que te dan salud y educación gratis, pero más bien están capacitando a un esclavo. Por más que diga que te den algo, lo que hacen es robarte todos los días. 28:32, tus hijos y tus hijas serán entregados a otros pueblos, tus ojos lo verán y desfallecerán por ello todo el día y no habrá fuerzas en tus manos. En Cuba hay lo que se llaman las jovencitas jineteras, que son jovencitas que se prostituyen, pero no para los cubanos, sino para el extranjero, solo para el extranjero. Bueno, también pasa que por tanta libertad, ideologías y comunismo y ateísmo, los hijos de las personas se vuelven impíos. Los hijos son propiedad del gobierno, no te dejan viajar con ellos. Yo viajaba a Colombia y a otros países y miraba a otros lugares del avión, en otros asientos del avión, y ahí iban los extranjeros con sus hijos. Los chinos iban con sus chinitos. Los europeos iban con sus niñitos. Y yo no podía viajar con los míos. Pasé 10 años, hasta que fueron mayor de edad no pudieron salir. Son, de verdad, aunque parece que no, literalmente propiedad del gobierno.
no te dejan viajar con ellos y los adoctrinan en su sistema de educación mientras tienen a las madres convencidas de que son luchadoras y libres, las tienen trabajando. El gobierno educa a sus hijos en los colegios, los educa y los enseña y los adoctrina bajo el amor a los líderes de la patria y los adoctrina bajo las consignas del marxismo-leninismo. Yo recuerdo las tareas, haga una tarea y en esa tarea escribe una carta a papá Fidel preguntándole cómo está de salud. Ahora, sumado a las ideologías de género, a la igualdad de género y al feminismo y a la mentalidad progre, aún los hijos de buenos cristianos, aún los hijos de pastores cuando crecen les gusta mucho el mundo y se van para el mundo. O son creyentes de alguna de estas ideologías progre. Y esto no solo viene para acá, esto está aquí ya. Se lo presento, se llama Petrovsky. Esto está acá. Ahorita voy a hablar mejor de eso. 28:33. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá el pueblo que no conociste, sino que serás oprimido y quebrantado todos los días. Hablando de robo y el gobierno y los bancos, ya puso la primera ley el Petrovsky. Ya la venta de apartamentos, la venta de un apartamento que tú compraste y has pagado toda tu vida con una hipoteca, con el sudor de tu vida, ahora se considera una venta ocasional y tienes que dar el 20% en vez del 10% de impuestos. Lo que viene, usted lo va a ver, Lo vieron los hermanitos venezolanos, con Chávez, lo vivimos nosotros en Cuba. Mi mamá amaba tanto a Fidel, que mi mamá decía, yo prefiero morirme yo que se muera Fidel. Y hubo familias peleadas por 20 años. Unos eran comunistas y otros eran anticomunistas. No se pelee por ningún político, ellos ni lo conocen. Ellos no lo conocen, a usted no le importa si come y si no come. Para ellos usted es una gallina, un pollo, una oveja, una vaca más del corral. A usted no le importa a los políticos, no los defienda. No sea falta de inteligencia. Oiga esto, lo que dice el fruto, el 28:33, el fruto de la tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y serás si no robado y oprimido todos los días. Lo vas a ver cuando te quiten el lote, cuando te quiten la casa, cuando te quiten el carro, cuando te quiten la moto. Lo vas a ver. Allá en Cuba los bancos no tienen que robar. ¿Por qué? Porque todo es el del gobierno y le paga a sus esclavos y los bancos son del gobierno. Acá los bancos y los gobiernos te roban y no puedes hacer nada. Te roban en tu cara. Deuteronomio 28:43. El extranjero estará en medio de ti y se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú por cola. En Cuba por mucho tiempo los privilegios eran, y creo que todavía lo son, para extranjeros. Los restaurantes, los hoteles de lujo, las playas, los buses, los almacenes, las mejores cosas solo para extranjeros, donde no podían entrar los cubanos. Cubano que esté oyendo esto, dígame si todavía es así. Como dije, tampoco podías viajar con tus hijos a otro país. Derrota o de favor de Dios, que viene con humillación. Son los que pierden las batallas en todo lo que emprenden, los negocios, los proyectos, en la vida. Pueden estar influenciados por una maldición. Si tienes ese indicador y todo te sale mal, eres derrotado todo. Puede ser que tu vida esté bajo el indicador de una maldición, o tu país, o tu pueblo. Las personas que son afligidas por este infortunio, a veces le llaman mala suerte. Todo me sale mal. Dice Deuteronomio 28:19. Maldito será tu entrar y maldito tu salir. 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo lo que pusieres la mano o hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto por causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Por eso le decía yo que he oído muchas burlas sobre cubanos, sobre venezolanos, y en países europeos sobre los latinos. ¿Ha oído hablar de Stalin? Stalin, el dictador ruso, el dictador soviético, gran asesino. Dicen que en una de sus reuniones solicitó que le trajeran una gallina. La agarró fuerte con una mano y con la otra comenzó a desplumarla. La gallina intentó fugarse, intentó irse, pero no pudo. Le quitó todas las plumas y les dijo a sus ayudantes, ahora observen, puso la gallina en el piso y se alejó de ella y agarró un poco de granos de maíz, un puñado de trigo en sus manos y de maíz. Y mientras sus ayudantes, sus colaboradores observaban cómo la gallina, asustada, adolorida, sangrando, corría detrás de Stalin mientras Stalin iba tirando puños de trigo y granos de maíz por toda la sala. Cómo la gallina daba vuelta detrás de Stalin. La gallina lo perseguía por todos lados. Entonces Stalin dijo a sus ayudantes, así de fácil se gobiernan los estúpidos. La gallina me persiguió a pesar del dolor que le causé. Así son la mayoría de los pueblos, persiguen a sus gobernantes y políticos, los defienden a pesar del dolor que les causan. Y todo es por recibir algo barato, algo gratis, algún subsidio, una promesa estúpida, algo de comida para unos días. En Cuba dicen que le dijeron Stalin, en ruso,
Stalinovsky. Le dijeron, Stalin, ¿por qué el pueblo te ama si tú eres duro con ellos? Dice, porque al pueblo hay que tenerlo pelado como un pollo. Dicen en Cuba, lo cuentan así rápido. Se dice que esta fábula no es de Stalin, sino se atribuye a Plutarco Elías Calles y se puede leer en las memorias de Gonzalo N. Santos. Pero sea verdad o mentira que la dijo Stalin o la usó Stalin, ejemplifica muy bien a los tiranos y cómo viven los pueblos tontos en maldición, siguiéndoles, pelado como un pollo y defendiéndolos. En Cuba, lo que no es prohibido es obligatorio. Eso viene para acá y lo va a ver. Ya todo, antes era libre, ahora cada día aparece una prohibición en cada cosa. Ya no se puede cortar un árbol, no se puede abrir un pozo artesanal, no se puede poner un panel solar, no se puede... En muchos países están poniendo la prohibición de sembrar. Eso viene para todos. En Cuba es obligatorio votar por el régimen. En tu cuadra tienes que votar por el mejor comunista. En Cuba no votas por el presidente, votas por el mejor comunista de tu circunscripción, de tu barrio. Y ese, de los mejores comunistas de todos los barrios, escogen el mejor para llevarlo a La Habana, porque hay un solo partido, el comunista. En la universidad salió el 100% de aprobación por el gobierno en un voto, en una firma que hicieron. Y muchos de mis amigos votaron negativo, pusieron que no, estaban de acuerdo del gobierno, y salió que el 100% de la universidad estaba de acuerdo con el gobierno. Marchar, esas marchas que usted ve en Cuba, multitudinarias, es obligado, no es de gratis. Es como tu día de trabajo, te cuentan tu día de trabajo allá en la marcha. Allá tu jefe está en el lugar que te corresponde y si no está, te ponen ausencia en el día y además te marcan. Dicen, no, voy para marcar, para que no me marquen. En lo militar, sí, te echan ojo. En lo militar debes pertenecer a lo militar toda la vida. Después del servicio militar quedas perteneciendo a la reserva y te citan en tu casa para movilizaciones y para prácticas y no puedes dejar de ir. Ya cuando me faltaba una semana para venir para acá, me hicieron una citación y yo no fui. Andaba asustado de que en el aeropuerto me fueran a separar de la fila y me fueran a regresar, pero no haber ido a la citación militar. Es prohibido hasta el 2013. En Cuba, como dije, en Cuba lo que no es obligatorio es prohibido. Que fue hasta el 2013 era prohibido comprar y vender casa, comprar y vender carro, tener celular. Hasta ahora, hasta el 2013 que fue permitido. Ahora una línea de SIM card creo que vale $40. Una línea, 120,000 pesos la SIM card. Y aquí te la regalan y la gente no la recibe. El otro día había un joven tratando de regalarnos una SIM card de solo tenemos que hacer la recarga y no aceptamos que nos regalen. No, es que tenemos varias por ahí en bolsillos, en lugares. Una SIM card vale $40. Cuando quitaron la prohibición del celular, hace unos 10, 12 años atrás, la línea valía $120. La SIM card valía $120. Y si no recargabas, perdías la línea. Lo sé porque un día Lourdes no recargó y perdió la línea. Y era el lugar donde yo la llamaba desde acá. Es prohibido el internet, la televisión por cable. Si alguien sabe si esto todavía es prohibido, por favor comentar. Pero hasta que yo saliera era prohibido. Y antes era peor. Antes eran prohibidos muchos grupos musicales como los Beatles o Beatles. Los dibujos animados de Walt Disney eran prohibidos. Eran prohibidas las películas de Tarzán, Superman, Batman. Eran consideradas por el gobierno como diversionismo ideológico del capitalismo. Nosotros, mi generación, creció viendo muñequitos rusos, dibujos animados rusos. Tusa Kutusa, búsquelo por internet. Papovo, deja que te coja el lobo. Películas rusas como 17 instantes de una primavera, El acorazado Potenki, 4 tanquistas y un perro. Y en todas las películas rusas, al final mataban al protagonista. Yo creo que por eso mi generación tiene el cerebro atrofiado. Esa de Papovo. Ay, Tusa Kutusa, no me diga más. Busca en internet, ponga Tusa Kutusa, para que vea qué muñequito veía yo de niño. Deuteronomio 28:64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos de la tierra, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Es decir, te irás de tu país, te esparcirás por todos los pueblos. La migración en Cuba. En Cuba le atribuyen a José Martí la siguiente frase: cuando un pueblo emigra, su gobernante sobra. Realmente busqué en internet y la frase es atribuida a varias personas, pero sale de la Biblia, es bíblica. Y los escritores bíblicos vivieron ante toda esta gente. No con las mismas palabras, pero en la Biblia se habla de que los pueblos tienen un gobernante que merecen ellos mismos. Dicen que en Miami hay un museo de los artefactos que han inventado los cubanos para huir de la isla. Una vez un piloto que había sido héroe de guerra se fue para Estados Unidos, se pasó 5 o varios años haciendo papeles para traer a sus hijos, a su esposa y a sus hijos para Cuba, y cuando le salió el permiso, dicen que la carta de permiso llegó a las manos de Raúl Castro. Y que Raúl Castro dijo: dígale a fulano de tal que si quiere a sus hijos y a su esposa que las venga a buscar él mismo, y rompió la carta. El hombre se consiguió una avionetica que debe demorar una avioneta entre una hora y media de Estados Unidos a Cuba. Un avión a reacción está desde Cuba a Estados Unidos en 5 minutos. Es decir, si lo agarran, lo interceptan en menos de nada.
agarró una avionetica, vino volando a ras de mar, que es peligroso, pero no lo detectan los radares, aterrizó en una calle de Cuba, montó a la mujer y a los hijos y se fue. Raúl Castro, gracias por el consejo, ya busqué a mi mujer y mis hijos. Eso está en internet, puede buscar esa historia. Un museo de los artefactos que ha buscado la gente. Hubo un hombre que se escapó en una tabla de surf. Los de remo se escaparon. Dicen que todos los días entrenaban un poquito más lejos de la orilla con remos, hasta que un día, reme, carajo, reme. Y llegaron a Estados Unidos. Han escapado en neumáticos de tractores amarrados. Cuando Elián, ¿se acuerda? Hablaron de Elián, el balserito que apareció amarrado 3 días flotando en el mar en una balsa, pero no hablaron de los 34 muertos del barco que se hundió. Unos jóvenes murieron en la pista de aterrizaje, cayeron en la pista de aterrizaje congelado porque se metieron en el tren de aterrizaje del avión. Y aquí, en un viaje de Cuba a Miami, tal vez hubieran llegado vivos porque el avión va por un corredor aéreo más bajito. Pero el avión que se montaron era equivocado, montaron para Europa un corredor aéreo más alto, hasta menos 30 grados Celsius, 14 horas, y cuando llegaron allá, que aterrizó el avión, cayeron muertos. Y no he hablado de que en Cuba es prohibido pescar. Es prohibido pescar con redes. Es prohibido pescar. La gente hace botes de icoporo. Botes de icoporo y le ponen rueditas y van por la madrugada y meten el bote en el mar, van y pescan y antes que amanezcan llevan el bote y lo guardan en la casa. Hubo un amigo que yo conocí que me contó que no se acercaba ni a la orilla del mar porque él era pescador con un bote de icoporo y un día de una mordida un tiburón le llevó la mitad del bote porque ellos tienen que ir pescando y los pescados matarlos y echarlos ahí dentro y el olor a pescado muerto atrae más en lo oscuro de la noche. Miles de cubanos han muerto tratando de cruzar el mar. El mar Caribe es un mar infestado en tiburones. Lo bueno es que el tiburón del Caribe es un tiburón pequeño, solo 3 o 4 metros. Lo malo es que anda en grupos. Y no he hablado del transporte, viajar 14 horas en una volqueta de un camión de rellenos o de chatarra, 14 horas desde Las Tunas a La Habana, o 24 horas en un tren con olor a tiburón en el baño, o reservar un bus interprovincial, una guagua interprovincial con 3 meses de antelación para poder tener un pasaje. Y no he hablado, bueno, sí dije que la pesca con redes es prohibida, es prohibido pescar. No he hablado sobre el control sobre los campesinos y en la agricultura. No he hablado sobre el apoyo a la brujería, a la santería, diciendo que es cultura y lo apoyan por la televisión, pero persiguen a la verdadera iglesia. Yo vi destruir iglesias delante de mis ojos. Llegar una brigada del gobierno y con un martillo y la policía alrededor, romper una iglesia y los cristianos llorando y cantando. Ahora, si cuando yo salga de acá escucho a alguien que oye esto diciendo gracias por vivir en un país democrático, gracias Señor que vivo en un país capitalista, perdí mi tiempo. Yo perdí mi tiempo y no cumplí mi objetivo, porque para que haya uno malo no tiene que haber otro bueno. Que el comunismo sea malo, tiránico y empobrecedor no quiere decir que el capitalismo, la falsa democracia sea bueno. Uno es malo y el otro es peor. El capitalismo tiene desamparo, corrupción, explotación, abandono. Los poderosos esclavizan a sus ciudadanos a través de los gobiernos títeres vendidos a Satanás. Hasta en los países del primer mundo hay maldiciones, gente comiendo en latones de basura. Aunque el hambre no sea el principal indicador de uno de estos pueblos y sea de manera no general como en Cuba, están llenos de los demás indicadores, los demás países. Ningún régimen político va a resolver nada en la vida o eternidad del ser humano. Ni el feudalismo, ni el esclavismo, ni el capitalismo, ni el comunismo. Todos estos son sistemas de hombres y para hombres. Ninguno va a resolver el problema del ser humano. El único que puede resolver el problema del ser humano es Dios Todopoderoso Creador y su Hijo, el Mesías, el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo esto que he dicho de Cuba viene para todos nuestros países, para todos los países del mundo, con la Agenda 2030, con la élite mundial, especialmente para los países pobres. Usted lo va a ver acá, cada día más. Identifícalo porque para acá viene. Ya está, pero se va a hacer evidente cada día delante de sus ojos. Lo va a ver y no va a creerme ahora, pero lo va a ver. ¿Y por qué vienen las maldiciones? ¿Por qué todo esto llegó a Cuba? ¿Por qué vienen las maldiciones? Proverbios 26:2. Como gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La traducción Good News Bible dice, la maldición nunca te puede tocar a menos que tú la merezcas. Es como el ave que vuela y nunca se posa. Quiere decir que la maldición de Cuba la merece, fue merecida, y la que viene para el mundo también. Como dije, Cuba era uno de los países más prósperos de América Latina. Tenía avances que competían a nivel mundial. ¿Cómo llegó a las maldiciones de hoy? Por la idolatría vienen todas las maldiciones. Ya sabemos que por incumplir mandamientos, medida por medida, midad que negué midad, pero hay uno que no he mencionado, por cual vienen las maldiciones. Y es el que quiero mencionarles hoy, que le pasó a Cuba. Aparte de la idolatría y de incumplir todos los mandamientos de Dios, en Cuba pasó algo.
A Cuba le vino maldiciones por ser malagradecidos, por no servir a Dios con alegría de corazón, por ser malagradecidos con Dios. Deuteronomio 28:47 dice el por qué. Deuteronomio 28, del 15 en adelante, habla de las maldiciones. Y al final, en el 28:47, dice por qué, además de la idolatría y los mandamientos, por qué llegaron maldiciones o por qué llegan las maldiciones. Y es lo que le pasó a Cuba. Dice Deuteronomio 28:47. Y por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. ¿Y por qué Dios quería que le sirviera con gozo y alegría de corazón? Por la abundancia de todas las cosas. Es decir, Dios está diciendo, yo te di abundancia, te puse a vivir bien y no me serviste con gozo y alegría de corazón. Y sigue diciendo en el 48, por lo tanto servirás a tus enemigos que Jehová enviare contra ti con hambre, sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Dios bendijo al cubano hace años atrás, era un país próspero. ¿Y qué hizo? En vez de servirle, se volcó a la idolatría y a la santería y no sirvió a Dios con gozo y alegría de corazón. Colombia ha sido un país bendecido donde la comida abunda en Latinoamérica. Pero han servido los latinoamericanos, los colombianos, la gente de habla hispana, a Dios con gozo y con alegría de corazón, o son apáticos, fríos y más bien sirven a ellos mismos, y la mayoría en la idolatría nacional sirve a dioses de madera y de yeso y de plástico. Si los países no dejan la idolatría nacional, en la que participa hasta el alto liderazgo del gobierno, practican los gobiernos la injusticia, la explotación y la opresión y la corrupción, y la idolatría nacional viene desde el gobierno hasta el ciudadano de a pie más sencillo, le gusta la idolatría y la brujería. ¿Por qué tendría Dios que bendecir a un país y traerle un gobierno cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué los predicadores dicen mentira? Si los países siguen incumpliendo los mandamientos de Dios, los países siguen en la idolatría, los gobiernos se hunden más en idolatría, ¿por qué Dios tendría que traer un gobierno cristiano y una prosperidad en esta tierra? A los creyentes en Jesús, Dios nos dignifica, pues nos libró de ser enviado al infierno y Él pagó todas nuestras deudas de maldición. Jesús se hizo maldición en la cruz. Jesús padeció pobreza en la cruz porque tuvo hambre, tuvo sed y tuvo desnudez. Jesús padeció el indicador de las enfermedades porque por sus llagas fuimos curados. Jesús padeció la humillación porque fue crucificado desnudo. Le gritaban ofensas y burlas y aparentemente había de favor de Dios, porque en el momento que estaba el pecado del mundo sobre él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero. Nos sacó de la maldición, nos dignificó a los creyentes en Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios.